Muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Te sientes frustrado tras horas de estudio sin ver mejoras claras? ¿Memorizas datos pero no logras aplicarlos en problemas reales o proyectos creativos? Es una situación más común de lo que parece. Muchos creen saber estudiar, pero sus métodos no reflejan el funcionamiento real del cerebro, dando como resultado tiempo, energía y oportunidades perdidas. ¿Quieres aprender a aprender? Quédate hasta el final de este vídeo. Hoy descubrirás claves de metaaprendizaje que te ayudarán a enfrentar cualquier reto con mayor eficacia. ¡Vamos allá! Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Desde Hombros de Gigantes. Soy JR y en esta entrega culminamos la serie que hemos trabajado durante todo el mes de enero sobre el rendimiento mental. En episodios anteriores hablamos de la atención láser, de cómo mejorar la memoria con el poder del sueño y de la productividad cognitiva. Hoy daremos un giro a la perspectiva del aprendizaje y profundizaremos en lo que se llama la taxonomía de Bloom, un mapa mental que organiza el aprendizaje en 6 niveles diferentes, lo que se conocen niveles de dominio de la materia. Si llegas hasta el final del vídeo, comprenderás perfectamente que no basta con memorizar información. La atención es clave para la plasticidad cerebral. La curiosidad y el error impulsan el crecimiento, y el sueño, junto con la repetición espaciada, refuerzan la memoria. También veremos el concepto de fricción cognitiva, esa incomodidad de salir de tu zona de confort para aprender mejor. Mi propia experiencia me ha demostrado que el metaaprendizaje no es un recurso exclusivo de estudiantes en épocas de exámenes, sino en realidad una habilidad transversal que todos necesitamos. A lo largo de mi trayectoria profesional, ya sea en contextos de alta exigencia profesional o impartiendo seminarios, he visto cómo entrenar la capacidad de aprender a aprender impulsa la productividad, la innovación y la adaptabilidad. No importa si trabajas en una oficina, diriges un equipo, emprendes un proyecto creativo o te encuentras buscando nuevas oportunidades laborales. Saber procesar, integrar y aplicar la información de forma estratégica te da una ventaja competitiva brutal y te ayuda a navegar un mundo en constante evolución. Por eso, entender cómo funciona el cerebro y cómo optimizar nuestro aprendizaje se convierte en una herramienta clave para cualquier persona que desee avanzar y destacar en su campo. Quiero que imagines tu capacidad de aprendizaje como una cadena que sostiene peso cognitivo. Cada eslabón representa la capacidad de mantener la atención, recuperar el material que has estudiado, autorregular tu estado emocional, la mentalidad con la que enfocas el estudio y tu capacidad de autogestión. Los eslabones deben ser todos igualmente fuertes. Si uno de ellos es más débil, al intentar tareas más complejas, como por ejemplo analizar un caso o crear algo nuevo, la cadena se romperá. Aquí la clave es que cuando estudies no te quedes en lo cómodo. A veces nos gusta creer que somos aprendices visuales o aprendices auditivos, pero no siempre utilizar el método que nos resulta más cómodo es lo más eficaz. De hecho, la fricción cognitiva es esa incomodidad que tenemos al probar nuevas técnicas de una forma que no nos resulta atractivo. Sin embargo, lejos de lo que todo el mundo suele hacer de primera mano, que es estudiar como a él le gusta, la fricción cognitiva es también una señal de que estamos aprendiendo. Aprender es un proceso que le cuesta al cerebro, y si no te cuesta es que no estás aprendiendo. La flexibilidad cognitiva es adaptarte a entornos cambiantes y pensar desde distintas perspectivas. Y esto es algo crucial. El psicólogo Adam Grant nos anima a repensar. Es decir, ser humildes, dudar de lo que pensamos, sentir curiosidad, descubrir puntos nuevos de vista y volver de nuevo a la humildad. Cambiar de perspectiva no es fracasar, sino aprovechar la incomodidad como motor de mejora. El foco de este vídeo y que quiero que aprendáis en mayor profundidad es que existe lo que se conoce como la taxonomía revisada de Bloom. La taxonomía revisada de Bloom es un marco teórico que describe cómo evoluciona el aprendizaje a través de distintos niveles de dominio de una materia, en función de la complejidad cognitiva que requiere dominar ese
nivel específico. Originalmente fue formulada por Benjamin Bloom y colaboradores en 1956 y posteriormente actualizada en el 2001. Esta clasificación nos ayuda a diseñar, organizar y evaluar las actividades de estudio y de trabajo de manera mucho más estratégica. Entender en qué nivel estás operando o en qué nivel necesitas operar, por ejemplo, para realizar un examen o para una determinada prueba de tu trabajo, evitará que te estanques en la simple memorización y te orientará hacia el desarrollo pleno de tus capacidades mentales. A continuación voy a explicaros cuáles son los 6 niveles principales con mucho detalle y con distintos ejemplos de aplicación para que podáis incorporarlas en vuestra vida diaria. El primer nivel de la taxonomía de Bloom es recordar. Recordar implica memorizar datos, términos o definiciones. Un ejemplo sería enumerar los pasos de un proceso químico o recordar las fechas de un evento histórico. ¿Para qué sirve esto? Pues es útil para preguntas de respuesta breve, exámenes tipo test o para el dominio rápido de datos puntuales que bien pueden ser en realidad muy importantes. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la inmensa mayoría de la gente se cree que estudiar es centrarse en recordar datos como un loro. Y esto nos lleva a que si solo nos enfocamos en recordar, nunca podremos pasar al siguiente nivel, que es el nivel 2 de dominio de la materia en la taxonomía de Bloom. ¿Cuál es este nivel 2? La capacidad de comprender, que va mucho más allá de la memorización. Consiste en ser capaz de explicar con tus propias palabras, resumir y captar la esencia del contenido que estás estudiando. Un ejemplo sería describir en un párrafo sencillo el argumento de una teoría psicológica o los principios fundamentales de una ley o texto que te has leído. ¿Cuál es la aplicación práctica? Pues que con esto garantizas que asimilas el sentido de lo que estás intentando aprender y facilitas la discusión y la colaboración con otros. El siguiente nivel de dominio de la materia sería la capacidad de aplicar el contenido que estás estudiando. Esto requiere ser capaz de usar el conocimiento en situaciones reales o ejercicios prácticos. Entonces, ponte el caso de que estás estudiando algo poniendo tu atención en memorizar datos, pero luego en el examen no te preguntan una lista de datos memorizados. Lo que quieren es que tú apliques el conocimiento. Por lo tanto, si tu atención no ha estado enfocada en ser capaz de usar el conocimiento en situaciones reales o ejercicios prácticos, nunca vas a aprobar el examen y mucho menos vas a sacar una buena nota. Un ejemplo sería ser capaz de resolver un caso clínico basándote en los síntomas descritos o utilizar una fórmula matemática para un problema de la vida cotidiana. Si simplemente te has memorizado los datos de la fórmula, nunca serás capaz de aplicarlos. Intenta trasladar lo que aprendes a tu contexto laboral, académico o personal, y esto te permitirá generar soluciones y reforzar la comprensión. Si necesitases dominar un nivel más alto, ya pasaríamos al siguiente nivel de dominio en la taxonomía de Bloom, que es analizar. ¿Y qué es la capacidad de análisis? Pues implica ser capaz de desglosar información compleja, hallar patrones, hallar interrelaciones entre los distintos conceptos que has desglosado y luego encontrar principios subyacentes a cada uno de esos conceptos, como por ejemplo comparar dos modelos económicos para detectar sus ventajas e inconvenientes, o diferenciar los componentes de una estrategia de marketing. La habilidad de análisis te permitirá detectar problemas, correlaciones y oportunidades que pasan completamente desapercibidos en los niveles más básicos. La capacidad de analizar es lo que ya podríamos interpretar como los niveles superiores de dominio de una materia. Y la gente que es capaz de pensar en estos niveles de dominio le da 10.000 vueltas a la gente que se queda en la habilidad de memorizar o comprender. Si ya queremos ir a niveles todavía más altos, nos iríamos a la capacidad de evaluar, que consiste en ser capaz de juzgar el valor o la relevancia de una idea, teoría o práctica basándote en evidencias y criterios definidos. Un ejemplo de esto sería ponderar la eficacia de dos tratamientos médicos alternativos, argumentando por qué uno puede ser
más adecuado que el otro. La aplicación práctica, esto, como podréis imaginar, es esencial para la toma de decisiones fundamentadas, la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico constructivo y, sobre todo, proponer propuestas de mejora. Y ya si queremos llegar al sumum del aprendizaje, tenemos que focalizar nuestra atención en el último nivel de dominio de la materia, lo que yo llamo el nivel maestro, que es la capacidad de crear. La creación es el nivel más alto, es donde se generan ideas nuevas, donde aparecen diseños originales y soluciones innovadoras. Un ejemplo de esto sería elaborar un prototipo de un producto que resuelve un problema específico, componer una pieza musical o proponer una nueva técnica de artes marciales o una teoría propia basada en estudios previos. Ser capaz de aplicar la capacidad de crear algo nuevo marca la diferencia en entornos competitivos e impulsa la creatividad, la innovación y el liderazgo. ¿De qué nos sirve enfocar nuestro estudio dirigiendo nuestra atención hacia distintos niveles de dominio de una materia? Pues el resultado salta a la vista. A nivel académico, comprender, aplicar, analizar y evaluar te prepara para exámenes complejos, proyectos y trabajos de investigación con muchísima más profundidad. A nivel laboral, ser capaz de evaluar y crear te proporciona ventaja al resolver problemas con ingenio, mejorar procesos y proponer nuevas ideas innovadoras. Y a nivel creativo, obviamente si llegas al master level y eres capaz de crear, te diferenciarás con propuestas únicas marcando tu sello personal. En resumen, tener presente la taxonomía de Bloom te permite orientar tus esfuerzos de estudio o trabajo hacia el nivel de pensamiento que en verdad necesitas. Así, evitas la trampa de limitarte a recordar y comprender y das pasos consistentes hacia la aplicación, el análisis, la evaluación y la creatividad. Con esto, tu aprendizaje se vuelve mucho más profundo, más versátil y lo alineas mejor con las exigencias de un mundo en constante cambio que valora por encima de todo la capacidad de trabajo de alta carga cognitiva y calidad. Normalmente, el método tradicional de estudio sugiere que hay que empezar desde lo más básico a lo más complejo. Es decir, empiezas tratando de memorizar para luego pasar a comprender antes de analizar, evaluar y crear. Sin embargo, esta aproximación al aprendizaje es lenta y además ineficiente. Si cambias el enfoque mental y directamente focalizas tu atención en los niveles superiores de dominio, como por ejemplo analizar o evaluar, este nuevo enfoque obligará a tu mente a detectar cuáles son los huecos en el conocimiento desde el principio, evitando el estancamiento en la memorización mecánica y sobre todo evitando tener que memorizar muchísimos datos que en realidad son completamente irrelevantes para llegar a ser un maestro en esa materia. De esta forma, tu cerebro se ve retado a buscar la información necesaria para completar cada nivel con aquello que es imprescindible e impulsa la codificación profunda y la curiosidad. Para que esto funcione, la atención es esencial. Como hemos explicado en innumerables ocasiones, Andrew Huberman nos dice que la liberación de la dopamina y la acetilcolina facilita la plasticidad neuronal, reforzando las sinapsis que sustentan el aprendizaje. Sin atención focalizada no hay cambio profundo. Al apuntar directamente a tareas que requieren analizar o evaluar, entrenas al cerebro a integrar la información en redes neuronales con sentido, permitiendo un salto cualitativo en tu aprendizaje. Y además, si aplicas la repetición espaciada, repasa hoy, mañana, en 3 días y en una semana, conseguirás afianzar la memoria a largo plazo y evitar el olvido rápido que, como hemos dicho anteriormente, ocurre en las primeras 24 horas. Y no temas a los fallos, porque el error es un maestro. Comete errores siempre al principio de la sesión. Esto libera neuroquímicos que le indican al cerebro la necesidad de ajustar sus conexiones, aumentando la resiliencia y la capacidad de aprender de forma activa. Por último, y como siempre os he dicho en el canal, cuida de tu descanso. Dormir entre 7 y 9 horas es fundamental para consolidar lo aprendido, ya que es durante la noche cuando el cerebro reorganiza la información y refuerza las sinapsis, un proceso que es imposible completar sin el descanso adecuado. De esta manera, combina la estrategia de empezar desde niveles superiores de dominio de una materia con una atención plena, aplica la repetición espaciada,
acepta el error y asegúrate de tener un sueño reparador. Esto te llevará a transitar con fluidez entre los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom y a optimizar tu aprendizaje de forma integral. Si aplicas estas estrategias y conocimientos y todo lo que hemos visto a lo largo del mes, te aseguro que aumentarás tu velocidad de aprendizaje y verás resultados increíbles de forma muy rápida. Un ejemplo sería un estudiante de medicina que no se limita a memorizar enfermedades, que sería la aplicación de recordar, sino que en realidad evalúa opciones diagnósticas complejas. Al hacerlo, lo que va a ocurrir es que va a detectar qué datos faltan y los va a integrar de forma coherente. Con una atención enfocada, sin móvil de por medio, aplicando curiosidad para entender el caso, aplicando la repetición espaciada y asegurándose de descansar bien, consolidará el conocimiento y dominará la materia. Esto asegurará que en un examen práctico o en el hospital no solo recuerde, sino que será capaz de analizar y decidir con seguridad. ¿Qué errores comunes suelo encontrar en mis alumnos con respecto al aprendizaje? La inmensa mayoría se queda en recordar sin comprensión ni aplicación de la materia. Esto hace que la mente se sature de datos innecesarios que no sirven para nada. Olvidan la importancia de enfocar la atención. Sin foco no hay plasticidad. Sin plasticidad no hay aprendizaje profundo. Tienen miedo al error. Sin embargo, hay que recordar que sin error no hay señal de mejora. Es decir, si no te sales de lo que ya conoces, es imposible que tu cerebro sepa que tienes que aprender. Por lo tanto, no tengas miedo a testearte. Testéate constantemente. Ponte a prueba. No solo aumentarás de forma increíble tu velocidad de aprendizaje, sino que mejorarás tu confianza en ti mismo. Aplica la repetición espaciada. Estudiar todo de golpe provoca un estudio rápido. Y luego lo otro que hace la inmensa mayoría de la gente es que se mete en una panzada de estudiar y descuidan el sueño. ¿Esto qué implica? Que el aprendizaje no se consolida en las fases de sueño profundo y por lo tanto el aprendizaje a largo plazo nunca aparece. Por último, independientemente de que te consideres un aprendiz visual, auditivo o como quieras, no te quedes en lo cómodo. Prueba vías que generen fricción cognitiva y fortalece tu flexibilidad mental. Vital también en entornos exigentes, como por ejemplo en el mundo de operaciones especiales, donde cada error cuenta y mucho. Y ahora dime, ¿en qué nivel de la taxonomía de Bloom sueles quedarte? ¿Has notado la fricción cognitiva al cambiar tu forma de estudiar? ¿Notas que el error te guía hacia el aprendizaje profundo? Hazme caso. Con estas herramientas, tu aprendizaje deja de ser mecánico y se vuelve estratégico. Ajusta tus métodos al nivel cognitivo necesario, entrena tu atención, abraza el error y usa la repetición espaciada. Duerme bien y acoge la fricción cognitiva como oportunidad de crecimiento. Con el tiempo verás mayor claridad mental, mejor resolución de problemas, mayor creatividad en tus proyectos y serenidad ante el cambio. Si te ha resultado útil este último capítulo de la serie de rendimiento mental, suscríbete al canal, sígueme en redes y deja en los comentarios tus dudas o experiencias. Dentro de poco tendrás a tu disposición acceso a la comunidad Máximo Potencial, una comunidad en la que te rodearás de gente comprometida con alcanzar su máximo potencial y desarrollar e implementar altos niveles de rendimiento integral para afrontar cualquier reto, tarea o sueño que se propongan. En la descripción encontrarás recursos sobre la taxonomía de Bloom, estudios sobre la atención, trabajo profundo y distintos autores que son críticos en estos aspectos del rendimiento mental. Recuerda también que en la comunidad estos principios de metaaprendizaje y neuroplasticidad de forma práctica y además encontrarás ejercicios y mentorías para grupos donde se integran estas estrategias. Sin más, con esto hemos finalizado nuestra serie de enero. Espero que los 4 capítulos te hayan ayudado a potenciar tu rendimiento mental en atención, memoria, productividad y metaaprendizaje. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo y nos vemos en la próxima serie durante el mes de febrero. Estate atento y nos vemos en la próxima.